El programa de hoy va a estar dedicado a un tema apasionante y poco conocido. Por lo menos aparece muchas veces como uno de los problemas del mundo, la necesidad de energía. Y a eso asimilado con la necesidad de no afectar el medio ambiente. Y en estas dos cuestiones así que parecen tan simples, se entrelazan toda una serie de cuestiones vinculados con temas de tecnología, con temas de política, con temas de estrategia. Y de esto vamos a hablar. Y vamos a hablar con, y gracias que aceptó la invitación de estar hoy con nosotros, con el doctor Raúl Racana. El doctor Raúl Racana tiene un título muy particular en lo que está haciendo. En el desarrollo del programa vamos a ir conversando de sus estudios. Es egresado en un doctorado o un máster en ciencias del famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Por supuesto que en ese título que tiene desde el año 2004, Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina. ¿Alguna vez yo hablar de esto? Bueno, vamos a saber qué es la Autoridad Nuclear Argentina, para qué existe, y vamos a hablar de toda esta problemática de energía, y vamos a hablar seguramente de Atucha, de las centrales atómicas, qué está pasando en el mundo. Va a ver que el programa va a ser sumamente interesante e ilustrativo. Nuestra primera pausa y el doctor Racana va a ser el que va a dirigir toda esta conversación. Bueno, usted tiene una particularidad. Después vamos a hablar un poquito de qué es la Autoridad Nuclear Argentina. Pues es un organismo que depende de la Presidencia de la Nación. Exacto, sí, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Bueno. Tiene bastante autonomía en su trabajo, sí. No es político, no es un organismo político. No responde a orientaciones políticas, sino que responde a la seguridad, a garantizar la seguridad de la población en todas aquellas actividades que producen radiaciones ionizantes. Es decir, lo que llama la gente la contaminación radioactiva. Vamos a empezar a hacer un poquito más. Ahora, empecemos, dejemos con este primer enunciado, pero vayamos un poco, ¿cuál es la problemática del mundo hoy cuando decimos energía? Yo a veces escucho todo el tema de energía. En realidad, yo siempre divido lo que somos de lo que queremos ser. Y eso queremos ser tiene a veces tantas variaciones que a veces da gusto explicar sus propios fracasos. Lo que queremos ser como personas, como países. A veces lo que queremos ser como personas y con lo que queremos ser como países. No sabemos bien cuál es la diferencia que hacemos entre una cosa y la otra. Pero en general, si uno se para a ver qué mundo vamos a querer vivir, eso ya no es tan fácil. Pero vayamos a la realidad actual. Todo el mundo habla de muchas formas de generación de la energía. Pero cuando usted va a los números reales de lo que hoy existe, usted va a ver que o tiene petróleo, o tiene gas, o tiene carbón. Y cuando usted sumó esas tres componentes, va a ver, el petróleo se lleva el 35% de la generación de energía eléctrica, el carbón se lleva el 25% y el gas se lleva el 20%. Cuando yo hago ese cálculo, ya estoy pisando los 80 o pasando el 80%. El resto aparece en los contribuyentes, como yo diría, un poco laterales. La energía de los biocombustibles o renovables, que se llama, esas están aportando hoy en día un 10%, con lo cual de alguna forma tienen alguna participación. El resto tienen participaciones menores. Hay muchas que que son las que yo llamo las energías que me gustaría tener, pero que todavía no puedo, que son las energías solar y eólicas fundamentalmente, a pesar de que hay muchas otras más dando vuelta. Si yo le dijera que yo pongo un panel solar que tome toda Italia, ¿bien? Tomo toda Italia como panel solar, podría generar una energía equivalente a la que hoy consume Italia, haciendo uso de la energía solar. Quiere decir que la energía solar, en cuanto a su dimensión, ya sabemos que está limitada. No hay que descartarla, pero no es ilimitada. Cuando usted habla de energía eólica,
que pareciera ser como es una energía que no consume combustible, ¿vio? Esa es la idea, como que si el combustible... No ve los molinillos dando sí, vueltas. da los molinillos como si hacer molinillos fuera fácil. Pero cuando usted va a Austria, por ejemplo, y va a un pueblito que en algún momento lo convencieron de poner muchos ventiladores, como yo les llamo, hay que ver lo que son esos ventiladores, es una cosa infernal. Y ve que esos ventiladores al circular matan los pajaritos. Los pajaritos caen en la tierra. Y eso da nacimiento a una mayor población de roedores. Usted se imagina cómo en este momento está el pueblo enloquecido por los sistemas eólicos. Además hay un cambio en todo lo que es todo el sistema ecológico. el sistema ecológico. Se le cambia todo, porque es todo como si fuera un árbol de ventiladores. Eso no quiere decir que no hay que usarla, pero hay que tener cuidado. Primero, ¿dónde lo coloco? Porque me puede cambiar mucho el ambiente donde está colocado. Segundo, como dicen los españoles, el sistema, ellos tienen un 10% de su energía eléctrica proviene de la energía eólica, pero tiene una característica, dice, cuando hace calor o frío, no hay viento. Entonces, pequeño problema ahí, no ¿no? Y entonces las características que tienen estos tipos de energía es que requiere que si yo instalo 1 megawatt de energía proveniente de la energía eólica, estoy compelido a instalar 1 megawatt de energía alternativa para el caso que no funcione cuando no haya viento. Eso no implica que no hay que hacerlo. Pero no busquemos ilusiones que van más allá de la propia realidad donde nos estamos moviendo. Es decir, no constituirían, digamos, la solución al problema de la generación de energía. No, no constituiría la solución del problema. La única energía que está demostrando ser absolutamente solvente es la nuclear. Pero en la lógica intrínseca de la persona tiene su alto nivel de desprestigio. Es muy difícil entender el desprestigio de la energía nuclear. Y yo le cuento una anécdota. Hace 1 año y medio, la Secretaría de Energía de los Estados Unidos me invita a visitar el desierto de Nevada. Ustedes saben que en el desierto de Nevada se produjeron explosiones nucleares. Y entonces uno se pregunta, ¿cuántas explosiones nucleares se produjeron? En el desierto de Nevada, 1048. ¿Cómo 1048? ¿Y nadie se preocupa por las 1048? No. Pero y hacen un escándalo por Chernobyl. Yo no digo que Chernobyl no hay que hacer un escándalo. ¿Y por las 1048? Entonces le preguntaba al funcionario de la Dirección de Energía, del Departamento de Energía, dígame, ¿ustedes explotaron las bombas atómicas acá, a 60 kilómetros de la ciudad de Las Vegas, el centro turístico más importante de los Estados Unidos? Sí. Y acá me dice, explotamos una 100 veces más poderosa que la de Hiroshima. ¿Cómo 100 veces más poderosa? Usted me está hablando de 1.5, 1.6 megatones. Sí. 100, entonces el hongo era 100 veces, no, 100 veces más grande, no, pero bastante más grande. Y la gente de Las Vegas, ¿qué decía? Ah, sí, desde Las Vegas se veía muy bien de ahí. Tenemos unas fotografías tomadas de Las Vegas. Pero la radioactividad le cayó en la cabeza. Bueno, no toda, porque a veces los vientos no permitían. Pero escúcheme, en cualquier contracorriente de viento le cae la radioactividad en la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Y qué decía la gente? Nada. ¿Qué va a decir? Los intereses de los Estados Unidos están por encima del interés individual. Entonces yo me quedaba pensando y decir, claro, ahora entiendo. Las cosas son buenas y malas de acuerdo con la ideología con la cual lo sustento. Bueno, pero acá yo empiezo a poner algunos interrogantes. Va a tener que poner mucho. Muchos, seguramente. ¿No? Yo el mismo que tiré fue... Me tiró un efecto así, ¿Qué? un efecto Chernobyl me tiró Claro, en la mesa, un efecto ¿no? Chernobyl. Pero evidentemente esto está implicando que hay todo un control de las radiaciones. Es decir, hay toda una política de seguridad. Porque de lo contrario, evidentemente desaparecería Vegas y desaparecían parte de Estados Unidos. Bueno, depende de donde se hayan producido las bombas nucleares. Claro. El mundo ha producido 2048 bombas nucleares, explotó. El arsenal nuclear explotado en el ambiente es varios cientos de veces Hiroshima.
Y nunca hemos visto una reacción negativa a todo eso. Esto es lo que es más difícil de entender. Y además usted lo cuenta y la gente no lo termina de absorber. No, yo lo aseguro que la gente va a estar llamando de inmediato que escuche esto, que no puede ser. Esto es cierto. Nosotros hemos recibido una lluvia radioactiva durante la década del 60. ¿Nosotros quiénes? Argentina. Ajá. Argentina, porque viene la lluvia radioactiva. Detectábamos la presencia de yodo, de estroncio, cesio, está mucho acá en la zona. Pero nunca escuché una crítica. Nunca escuché una manifestación que se opusiera. Algunas cosas de poca monta pasaba sobre eso. Nuestra responsabilidad como autoridad regulatoria nuclear es una de las 3 patas que trabajamos nosotros. Somos como elemento de salvaguardia, si controlamos el uso y la aplicación del material fisionable para que no se destine a la proliferación de armas nucleares. Evitamos las acciones malévolas de grupos terroristas que intentan de hacer acciones nucleares, que es una de las hipótesis que hoy se está balanceando en el mundo, y damos seguridad a la gente con respecto a al uso del material nuclear en actividades tanto médicas como de investigación, como de producción energética. En este momento, y yo voy a volver sobre el tema de Nevada, porque me quedaron muchísimos interrogantes, pero usted ya me está introduciendo en el concepto de qué es y qué hace la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Argentina, que debe ser similar a lo que están haciendo las distintas autoridades nucleares en todo el mundo. Sí, las autoridades nucleares de todo el mundo, casi todas cumplen estas 3 tareas en forma simultánea. Nosotros, por ejemplo, yo como presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, yo soy director de la ABAC, que es una asociación argentina-brasilera de contabilidad y control del material nuclear. Nosotros controlamos el uso y destino del material fisionable brasilero y los brasileros nos controlan a nosotros. Y tenemos una organización que opera en Río de Janeiro. También soy presidente de del Foro Iberoamericano, que intenta, ese sí trabaja más estrictamente sobre el problema de difundir y crear conciencia en el área iberoamericana relacionada con la seguridad nuclear. Seguridad desde el punto de vista de el uso confiable del material radioactivo. Es decir, que cuando estamos hablando de seguridad en materia nuclear, estamos hablando de, primero, que no exista libertad, porque en definitiva el conocimiento de la tecnología nuclear está indicando que puede usarla para fines pacíficos, industria, medicina, y después vamos a explicar un poco estos detalles, porque también uno dice el tema nuclear en medicina, pero no se sale de ahí, y yo quiero que usted nos explique hoy un poco esto, o en la industria. Y el conocimiento digamos, de todo el manejo nuclear implica también la posibilidad teórica de desarrollar bombas nucleares, es decir, para usos bélicos. Y entonces el sistema de regulación lo que hace es controlar que no haya producción bélica. Correcto. Ese es lo que se llama salvaguardia. La salvaguardia. Eso se llama salvaguardia a nivel internacional. ¿Y usted? Eso es una de las funciones nuestras. Correcto. Y usted mencionó algo de terrorismo nuclear recién. Para que no se use el material nuclear para hacer bombas atómicas caseras o el manejo de ciertos productos radioactivos de uso medicinal que puede ser usado para ser esparcido en un lugar o un ambiente que puede producir efectos nocivos muy fuertes. En el próximo bloque vamos a entrar un poco a desarrollar este enfoque, me gustaría. La alternativa de que el petróleo siga aumentando. La posibilidad en ese 80% que usted me comentaba, de que la energía se genera vía petróleo, vía gas o vía carbón. Y esto tiene todo un efecto contaminante. ¿Cuál es el futuro de la energía nuclear? Porque la gente le tiene miedo. Y entonces quiero saber por qué se le tiene miedo y si es razonable tenerle miedo. Hoy en la Argentina se está construyendo, por ejemplo, Atucha 2. Exacto. ¿Y qué significado tendría esto para la Argentina? ¿Y qué está pasando en el mundo con el desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos? Volvemos de inmediato.
Y estamos conversando con el doctor Raúl Racana, que es presidente de este organismo, un organismo técnico, que se llama la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina. Planteaba en la primera parte que el 80% de la energía se genera a través del petróleo, del gas y del carbón. Y evidentemente hay esquemas de que la energía nuclear puede llegar a ser mucho menos contaminante, mucho menos peligrosa, entre comillas. Vamos a discutir esto. Podemos usar la palabra contaminante y peligrosa como distintas. Como distintas, efectivamente. No es contaminante, pero puede tener un accidente. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en el mundo? En el caso de Estados Unidos, digamos como primera potencia mundial, China. China hoy se está definiendo como el renacimiento nuclear. Veamos, ¿cuál es la estrategia? Todo depende de lo que yo llamo del transatlántico tecnológico, paradigma número 1 de los últimos 50 años, que no entra en la lógica argentina. ¿Qué es eso de transatlántico tecnológico? Usted dice, hago las cosas porque tecnológicamente me permite dar un salto. ¿Un salto hacia dónde? No sé. Esta es la lógica. Sé que voy a dar un salto, pero no sé para dónde. Estados Unidos utiliza como transatlántico tecnológico las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y entonces inventa el avión de combate B-52 que se transforma en el Boeing 747. Que se ha costado fortunas, no la puede hacer la empresa privada. Inventaron el hombre a la luna, colocan un hombre en la luna, no sé para qué lo colocaron, pero cuando usted coloca el hombre a la luna dice, bueno, vamos a colocar en el hombre a la luna y esto implica desarrollar tales y cuales tecnologías. La empresa privada es la encargada del desarrollo de esas partes de la tecnología y el gobierno norteamericano es el que pone la plata. Desarrollan un tanque de combate que cuesta, de aquella época, 15.000 millones de dólares. Un tanque, 15.000 millones de dólares. O sea, Que parece una cosa absurda. ¿No? Es una cosa de loco. Pero para hacer un tanque tecnológicamente, usted tiene que desarrollar toda una tecnología de orugas, de motores, de materiales, de control, de estabilizadores, control. Todo eso, usted al desarrollar el tanque le va transfiriendo la tecnología a la empresa privada. ¿Qué hace la empresa privada con todo eso? Y no sabemos todavía qué hace, pero hace. Eso es un paradigma. Los paradigmas en general pertenecen al campo de la estrategia porque en general no se pueden probar. Y siempre tienen cierta irracionalidad en su expresión, hasta en las cosas más elementales. Recuerda la revolución del 68, prohibir lo prohibido. Entonces, estas frases que aparecen son las que van construyendo la estrategia que no tiene la conducta de la irracionalidad, de la racionalidad, sino del propósito. Es decir, a ver, quiero entender esto. El desarrollo, en definitiva, de utopías tecnológicas, por ejemplo... Utopías tecnológicas. Yo voy a contar lo que hizo Francia y lo que hizo la Lleva India. al desarrollo tecnológico del país. Lleva al desarrollo tecnológico por los componentes que va desarrollando. Por lo tanto, usted, por ejemplo, caso particular, tren bala, se discute si es eficiente o no es eficiente, si es caro, si no es caro, que se va a gastar 6.000 millones de dólares en tecnología, o no. Yo escuché esas expresiones. Eso no es el razonamiento del tren bala. El tren bala tiene otro razonamiento. ¿Nos va a dar un sueño? Pero una pregunta. Si es no, no vale la pena. Si es sí, seguimos adelante. Ajá. Este es el punto. No es que usted me esté diciendo el tren bala es la maravilla. No, me está diciendo si llegamos efectivamente a pensar que es un sueño. Que es un sueño que nos va a permitir desarrollar tecnologías, es útil. Si no, no lo hagamos. Discutamos qué tecnología me va a desarrollar. Después seguimos conversando. La lógica de la oferta y la demanda, de la productividad y de la eficiencia existe en determinados sectores de la producción, pero se va opacando con el tiempo. No es el paradigma que controla la humanidad. El paradigma más importante de esta generación de los últimos 50 años es el paradigma tecnológico. Que significa poner plata para algo que no sé para qué me va a servir, pero va a desarrollar tecnología. ¿Y qué hago con la tecnología? Vamos a ver qué hacemos. Y parece que ese vamos a ver, y ese análisis es muy importante. ¿Dónde descubro yo esto?
En 1978 yo tenía que hacer la tesis doctoral. Entonces voy a verlo a mi profesor, tesis doctoral, perfecto, no hay ningún problema. Elija la que usted quiera. Tesis doctoral allá en Massachusetts. En Massachusetts, elija la que usted quiere. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer la tesis A. Muy bien, ¿tiene plata? No. Pero yo lo único que voy a usar es el centro de cómputo. ¿Tiene plata para pagar el centro de cómputo, que es muy caro? No, entonces no sirve la tesis. Entonces, bueno, entonces, ¿qué puede hacer la tesis? Puede hacer tesis en reactores de fusión, que son la generación de los reactores que todavía no llegaron. ¿Y esto qué es, le digo? Bueno, este es el reactor que va a funcionar en el 2000. En el 2000, 1978-2000, bueno, 20 años. Ya lejos. Ya era lejos. Era uno que si yo me paro y decía, ese reactor que va a funcionar en el 2030. Dice, bueno, mire que Estados Unidos viene trabajando esto hace más de 10 años. Y hay un presupuesto de 500 o 1.000 millones de dólares por año para ese reactor. Muy bien. Empiezo a hacer la tesis doctoral, hice una contribución importante al diseño del reactor y me dan la tesis. ¿En qué año estamos? En el 2008. ¿El reactor funciona? No. ¿Y cuándo va a funcionar? Y dicen que falta 20 años más. ¿Pero cómo? Si yo cuando empecé me decían que faltaban 20, ahora faltan 20 de nuevo. ¿Pero cómo gastan tanta plata en un proyecto que no termina? Y yo tengo la impresión, no la realidad contundente, de que nunca va a funcionar ese reactor. Porque es el reactor del sueño. Usa como combustible el agua, no es peligroso, tiene la energía resuelta para toda la humanidad, pero el reactor no funciona. No podemos controlar la energía de fusión. Pero se trabaja en esa hipótesis muy utópica. ¿Cuál es la racionalidad de la hipótesis? La discusión es, bueno, muy bien, vamos a poner plata acá, pero ¿qué tecnologías estamos desarrollando para avanzar en esta dirección? Y entonces en la lista de las tecnologías que se desarrollan, fundamentalmente el manejo de campos magnéticos. Es una de las tecnologías. Entonces cuando usted ve eso, dice, entonces nosotros, ¿qué transatlántico tenemos? De Gaulle, cuando fue presidente de Francia, definió la política francesa. Usted para definir una política tiene que acordar la ideología. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pensar el mismo mundo. Ajá. Si no, no hay política de Estado posible. Mire, si usted toma, yo digo hasta la cosa más elemental, la Revolución Francesa se construyó con 3 variables: libertad, igualdad y fraternidad. Su ideología significa tomar los valores y darle prioridad. Si yo priorizo la igualdad por encima de la fraternidad y la libertad, soy marxista. Si priorizo la libertad, soy liberal. La libertad implica que ni siquiera me importa la democracia. Primero la libertad. Por eso nosotros cuando hicimos la Revolución del 55 le llamábamos la Revolución Libertadora, cuando negábamos la democracia. Ahora, si usted va por la fraternidad, usted es peronista. Que lo único que le preocupa al peronista es la solidaridad. Tratemos de que yo tenga, como decíamos hace un rato, un trabajo digno y respeto. Esto es el peronismo, todo lo demás no es peronismo tampoco. Porque acá, a cuenta y orden de Perón, y del peronismo más que de Perón, porque Perón es una figura del proceso, no tiene por qué discutirse, se habló mucho. Es como a nombre de Dios y Jesucristo se mató mucha gente. No es Dios ni Jesucristo el que promueve eso. O al nombre de Mahoma se mata mucha gente, que no creo que tampoco sea el espíritu de él. Entonces todo esto, lo que uno va viendo, es que si usted no acuerda mundos compartidos, usted va a tener en la Argentina y en muchos lugares del mundo una visión pastoril del mundo que cree que el problema del mundo se resuelve con el precio de la soja en el mercado de Chicago. Y fin. Y una visión industrial que cree que el problema del mundo se resuelve cuando en el caso particular de la Argentina los 40 millones de habitantes tengan trabajo. Es toda una definición esta. Ahora, a partir de allí comienza la discusión energética. Si usted no entiende qué camino va a seguir,
no va a poder resolver el problema energético. Porque si yo voy por la línea industrial, que implica trabajo para 40 millones de personas, yo tengo que soportar la explotación de la mina de Sierra Pintada. Tengo que soportar un reactor nuclear con sus determinados peligros. Tengo que soportar quizás algo de contaminación, pero todo en beneficio del grupo. Todo se puede mejorar, pero todo tiene su límite. Claro, acá usted ya nos está llevando al otro planteo y que posiblemente usted ya lo esté asimilando en su casa o planteándoselo, de cuáles son los grados de desarrollo al que debemos llegar para que toda la gente tenga condiciones de vida adecuadas, dignas, etcétera. Cosa que no se logra si no se hacen determinadas cosas. Mire, yo estuve yo venía con la paradigma de la ley de la oferta y la demanda, productividad, eficiencia, como paradigmas dominantes, sin dar espacio a otro. Porque esto no quiere decir que estos no existan, han dado espacio a otro. Y estando en Estados Unidos, hay dos cosas, le voy a contar algo que realmente le va a sorprender. El americano tiene una formación empírica, al revés que la nuestra, que es muy lógica. Y estaba con unos hindúes, con un grupo de hindúes que estudiaba en el MIT, en el área nuclear. Le digo, ustedes están estudiando el área nuclear, están construyendo reactores nucleares, van por la bomba atómica, mientras su pueblo se muere de hambre. Dice, sí. ¿Y qué pensás de todo esto? Este es el camino más corto para salvar a la gente. No tenemos otro. Si nosotros no tomamos un transatlántico, y ahí aprendí lo de transatlántico tecnológico, si vos no tenés un transatlántico tecnológico que dé el salto cualitativo a tu país, nunca podrás lograr, volviendo al concepto de Adam Smith, la eficiencia necesaria para ser un país competitivo a nivel internacional. Hoy le estamos viendo a la India, en su gran salto tecnológico, que no es lo mismo que China, porque China crece probablemente fabricando zapatos, pantalones, medias o computadoras. Ellos crecen haciendo software para la computadora, lo cual el salto tecnológico es brutal, muy distinto. Y muy distinto. Entonces lo que uno tiene que plantearse, y primero y más importante en todo planteo, es la estrategia. Como decía nuestro querido y nunca bien ponderado amigo Clausewitz, decía, organizar, planificar y control no es tan difícil. Lo más difícil, cuando usted organiza, planifica y controla para hacer una tarea, determinar el propósito de la tarea. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? El para qué es lo que hay que acordar, sabiendo qué es lo que nos diferencia. Sabiendo qué es lo que nos diferencia, podernos darnos cuenta qué es lo que nos diferencia. Yo siempre digo a la gente, vos podrás tener un campo muy productivo. El problema es saber cuánta gente puede trabajar con el campo. Ahora bien, tenemos que saber muy bien el para qué y saber hacia dónde vamos. Porque si no, hay trabajo para 40 millones de personas. Este país no tiene salida. Definiciones realmente que creo que son muy útiles para la reflexión suya, la mía y la de mucha gente que necesitaría pensar en estos términos. Compártalo o no, pero por lo menos pensarlo. Hacemos otra pausa. Y en esta conversación con el doctor Raúl Racana, que es máster en ciencias del famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, que además no lo dijo él, pero yo lo sé por otras vías, es profesor de estrategia. Ha dado muchas universidades, especialmente en Brasil, ¿no? Muchos años en Brasil, 10 años. 10 años en Brasil enseñando. Pero además usted en este planteo está usando algo que es no solamente un planteo práctico, sino filosófico. Estratégico. Estratégico. Sí, acá le llaman filosofía a la estrategia. Filosofía de la estrategia. Sí. ¿Usted ha hecho estudios en filosofía? Bueno, yo he trabajado mucho en estrategia de marketing. Ajá.
Y a partir de la estrategia de marketing uno empieza a darse cuenta el por qué la gente compra un auto. La compra cuando usted descubre la racionalidad intrínseca del auto. ¿Por qué un argentino compra un 4x4 y vive en Buenos Aires? Y uno dice, ¿cuál es la razonabilidad de esto? Bien, a veces no es fácil entenderlo, pero por ejemplo a veces uno puede definir, me da estatus, me da prestigio. Pero si usted va a mirar el costo-beneficio del auto, es muy difícil su análisis. A partir de allí empecé a trabajar en estrategia. Y trabajamos en la estrategia, entendiendo por estrategia algunos conceptos muy claros que no hay que confundirse. La primera idea que transmite la estrategia es el propósito. ¿Vio esa famosa frase? Ganó todas las batallas pero perdió la guerra. Sí. El estratega tiene que mirar el propósito de cada batalla en función de una idea central. Lo que hablábamos recién, del Claro. para qué. Es sistémico el pensamiento. En una empresa usted tiene el contador, lleva la contabilidad. El gerente de producción se hace cargo de la producción. El gerente de venta vende y el presidente debe hacer la estrategia. Porque tiene que tener una capacidad sistémica de comprender el todo de su empresa y el todo del lugar donde su empresa se va a insertar. Cuando usted habla de energía y pretende ser lineal en su análisis, pierde. Entonces me dice, no, porque el precio del petróleo va a subir, ¿y si baja? No, no, va a subir, ¿y si baja? No, va a subir, ¿y si baja? No me hace acordar la Malvinas. No vienen los ingleses, ¿y si vienen? ¿Y si vienen? Claro. Entonces, Nos olvidamos de preguntarnos claro, si usted vienen. tiene que saber cómo reúno el espíritu de todo. Entonces cuando usted se planta, dice, bueno, voy a usar la estrategia francesa. Los franceses hicieron cuatro transatlánticos tecnológicos. El tren bala, la energía nuclear, la aeroespacial y la automovilística. Y con eso construyeron Francia. Francia prácticamente su desarrollo energético es a través de energía nuclear. El 80% de su energía eléctrica es nuclear. Y ahí no se plantean cosas de que esto es peligroso, que tenemos problemas, para nada. Todo eso existe, tratan de controlarlo, lo han controlado, saben que tienen que correr un riesgo y ese riesgo están dispuestos a soportarlo. Es un riesgo de bajísima probabilidad, pero existe. Nadie de cobarde nos hizo el mundo. No, eso sí, sin duda. Eso de creer que vamos a hacer un sistema todo perfecto, mentira. Entonces, este es el pensamiento francés. El pensamiento americano, ya lo dijimos, transatlántico tecnológico, la Fuerza Armada. Así nació el Military Net, la estupidez intelectual más grande del mundo, termina con el Internet. Porque hay que ver lo que es el Military Net. El que inventó eso hay que meterlo preso. Es una estupidez sin ton ni son. Cuando usted habla de la primera computadora, hay que matarlo. El tipo que hizo la primera computadora, pensando en el paradigma del costo-beneficio, la eficiencia y la productividad, hay que matarlo, porque es ineficiente, improductivo, irracional, ilógica, no tiene ningún sentido. Para hacer el cálculo del tiro de artillería, que lo hago con 10 tipos sentados en una mesa y en 30 días lo tengo completa la tabla, no necesito hacer una computadora de millones de tubos que se quemaban y que sean un despiole terrible para hacer un cálculo del tiro de artillería. Pero esos son transatlánticos tecnológicos. Ahora, entonces la tecnología nuclear tiene, primero, características de transatlántico tecnológico. Característica para generar energía eléctrica. Pero característica para insertarse en el mundo como en país capaz de desarrollar armas de destrucción masiva. El que maneja esa tecnología, maneja la tecnología de armas de destrucción masiva. Tal cual pasa en Irán. Ahora, de cualquier forma, digamos, a través de Naciones Unidas hay todo un planteo respecto... Hay un sistema de control. De control, de salvaguarda. Muy interesante. Por eso hay que entender bien el mundo. ¿Qué pasa en el mundo así, en este enfoque? Usted sabe que el objetivo de la guerra es la paz. Usted tiene que tener bien claro que la paz que vivimos no es la paz lograda, es la paz impuesta por el que gana. Esto hay que tener bien claro. Hay un ganador de los últimos conflictos. Ese ganador tiene ciertas reglas de juego, establece las reglas de juego. En el área nuclear la regla de juego número 1 es: solo autorizamos a 5 países tener armas de destrucción masiva. Pero yo no puedo tener, no, usted no.
¿Por qué? Porque no está dentro de los 5. Consenso mundial. No, consenso no, decisión. Decisión. Consejo de Seguridad. Lo impongo cuando yo tengo suficiente poder, ignoro la opinión de los demás. Esto es regla de oro. Ellos tienen suficientemente poder como para ignorar nuestra opinión. ¿Y los 5 países son? China, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Estos son los que, además, todas las decisiones de invadir países, impedir que se cometan determinados actos, está dado por el Consejo de Seguridad. En ese Consejo de Seguridad, más o menos creo que hay 15 miembros, 5 son los autorizados a tener bombas nucleares, que son miembros permanentes, es decir, que siempre van a estar, y tienen derecho al veto. El derecho al veto. Ahora, no obstante, algunos países se han acercado. Hay 3 países que desarrollaron armas de destrucción masiva que no han sido autorizados. Han violado los principios establecidos por el que gana. Regla número del mundo, usted tiene que tener bien claro quién ganó y quién perdió. Acá todavía no nos dimos cuenta quién ganó. Creemos que no ganó nadie. Que estamos por la paz porque nosotros estamos por la paz. No, el objetivo de la guerra es la paz. La paz que impone el que gana. Entonces, las reglas de juego se tienen que imponer. Usted no puede hacer todos los días lo que se le da la gana. Usted lo que hace es imponer una regla de juego. Esos 3 países que tienen capacidad, pero que no están autorizados, ¿cuáles son? Pakistán, la India y a Israel. Por razones obvias. Si Estados Unidos hace la bomba atómica, en aquel momento su enemigo era la Unión Soviética, la tenía que hacer. Si la Unión Soviética hace la bomba atómica, su enemigo la tiene que hacer, que era China. Y si la China la tiene que hacer la India. Y si la India la tiene que hacer Pakistán. El conflicto pakistaní-hindú es muy fuerte. Eso puede desencadenar cualquier cosa. Entonces la teoría está en que cuanto menos países tengan bombas atómicas, menos problemas vamos a tener. Es una linda. Bueno, entonces dejamos de tener también. No, yo no, porque yo soy el hombre de la paz. Yo evito el conflicto. Entonces, uno como autoridad regulatoria nuclear y estando en el uso de la energía nuclear en el mundo, entendemos que uno de los obstáculos más grandes para la proliferación de centrales nucleares en el mundo ha sido la posibilidad que tendrían los países que hacen reactores nucleares de tener la capacidad tecnológica potencial de armas de destrucción masiva. Bueno, pero con las salvaguardas y con esta aceptación, digamos, del poder disuasorio y decisivo de las potencias mundiales, igual se van desarrollando. Creo que ellos tienen la sensación de que si se expande demasiado el negocio nuclear, no sé si tendrían la sensación de poderlo controlar con la suficiente garantía y seguridad. No sé. Porque, por ejemplo, yo puedo poner una planta de enriquecimiento con absoluta garantía de seguridad, que usted me la controla todos los días, mañana, tarde y noche, y yo puedo estar a 30 días vistas de desconectarme de su control y pasar a fabricar el combustible necesario para hacer armas de destrucción. Ahora, esto que usted dice es de tal magnitud de gravedad. Esto es fantástico. ¿No? Que entonces la otra visión es, muchachos, no hablemos más de energía nuclear. Bueno, eso fue lo que pasó en los últimos 20 años. Claro, y esto pero llega un momento que no tienen opción. Correcto. Entonces están ahora en un callejón sin salida. No hablemos más de energía nuclear y con qué energía vamos a manejarnos. Porque las realidades son petróleo, gas, carbón o biocombustible. Esto puede estar andando. Y la otra, nuclear. Hidroeléctrica ya está, ya no hay más. Está limitada por las mismas características de los ríos. Puede haber un poquito más, pero está limitada. En esta charla muy, muy apasionante, quiero entrar ahora en el próximo bloque, Argentina. La capacidad nuclear argentina, qué tenemos en la Argentina y cuál es nuestra proyección y cuál es la que tiene Brasil y cuál va a ser nuestro futuro desde el punto de vista suyo, digamos, con esta amplitud de lo que está pasando en el mundo respecto de nuestras propias probabilidades. Nosotros empezamos
en la Argentina ya por los primeros años de la década del 50. Y se comenzó con un transatlántico tecnológico, que era la fabricación del arma de destrucción masiva. Se usó en ese momento como transatlántico. Y se inventa el proyecto Richter. Exacto, allá en la isla Huemul. En la isla Huemul, en Bariloche. Fíjese qué interesante, es uno de los casos más interesantes de lo que produce un proyecto, un transatlántico tecnológico. Mal diseñado, con un objetivo no definido, con un fracaso total. ¿Fracaso total? Ese es un signo de interrogación. Claro, pero creó el centro científico que hoy opera en Bariloche más importante de Latinoamérica. Es algo así como que parece un magnetismo que produce la tecnología. Por eso para un caballo, por ejemplo, que se vayan a lavar los platos, él no tiene una lógica capaz de comprender la tecnología. No puede entenderla. No puede entenderla que usted a lo mejor gasta fortuna si no logra nada, pero aparecen cosas subyacentes. El drama más importante del pensamiento tecnológico en la Argentina aparece porque tenemos una incidencia muy fuerte en la lógica formal para interpretar el mundo. Esto significa que nosotros creemos que el que sabe ciencia entiende la lógica del comportamiento de las cosas. Pero yo siempre digo que la ciencia tiene un cerco, tiene un límite dentro del cual está el conocimiento. Los que están dentro de ese cerco son científicos capaces. Los que saltan en cerco son los genios. Y la tecnología no trabaja dentro del cerco científico, trabaja saltando el cerco. Usted está fuera del conocimiento, porque si está dentro del conocimiento no está haciendo tecnología. Y de ahí viene la incertidumbre del proceso tecnológico, donde usted tiene que racionalizar con prueba y error. Aparece la dialéctica, la interacción entre los pares para ver para dónde vamos. Y vamos a donde no sabemos dónde vamos. Y entramos a caminar con una lógica diferente. Esa lógica no se enseña en la universidad, porque es la lógica del genio. Pero sí se enseñan en las universidades norteamericanas, donde eso es lo que se aplaude. Y acá hasta se condena, se restringe y se para. Días pasados, una pequeña acotación, un amigo argentino que está viviendo en Estados Unidos, decía, mira, en las universidades lo que se valora en este momento no es ser un brillante docente, lo que se valora es ser un investigador que se encierra e investiga. Eso es allá. Allá. Claro. Fíjese usted, ¿por qué? Porque el investigador trabaja en un mecanismo distinto que el nuestro. Usted sabe que, yo siempre vuelvo a Clausewitz, porque Clausewitz es una calidad, decía que la guerra es ciencia y arte, yo digo que el mundo es ciencia y arte, llamando arte al ingeniero, que usa la ciencia para hacer las cosas. Entonces la ciencia está el conocimiento, y en el arte está el que hace las cosas usando el conocimiento. Con lo cual la vida es ciencia y práctica, o teoría y práctica. Lo que conozco lo que ejecuto me permite conocer más, que a su vez vuelvo a ejecutar de nuevo. La lógica de enseñanza norteamericana, en 4 años y medio que viví en Estados Unidos, nunca me preguntaron por qué. Porque el por qué no existe. Solo existe el cómo. Y en ese candaribel es cómo uno tiene que empezar a funcionar. El cómo significa una formación diferente. Acá usted estudia y luego va al examen para repetir lo que aprendió. Usted allá estudia y luego va al examen para usar lo que estudió y resolver un problema. Nunca le preguntan lo que usted estudió, sino el problema. Nosotros hemos avanzado en el área nuclear con bastante posibilidad de avanzar en esa dirección. Pero con bastante incomprensión en el mundo que nos toca vivir, el mundo de la soja, el mundo del trigo, que ese mundo responde mucho a la lógica del costo-beneficio, de la productividad, de la eficiencia. Ese es ese mundo, es el mundo pastoril. El mundo industrial ya sí
tiene cierta irracionalidad cuando hablamos del producto. Dice que, Ahora, sin embargo, discúlpeme, porque ahí ya... Y lástima que el programa se está yendo. Acá tendríamos que hacer 2 programas seguidos y tenemos mucho material. Pero cuando usted está hablando hoy de la Argentina soja, Argentina trigo, es donde mayor tecnología se ha aplicado. arrastra tecnología. Dentro de la sociedad argentina. Arrastra. Sí. Habría que ver si es tecnología o producción tecnológica. A ver si hicimos la tecnología, nosotros la compramos. Porque aparentemente, por lo que uno conoce, se ha hecho mucho acá. Eso es muy importante. Pero volvamos al tema. Claro, esto, en lo que quiero decirle, que yo cuando planto una soja, yo estoy respondiendo a la ley de la oferta y la demanda. Pero esto es lógico que así sea, yo no estoy diciendo que sea distinto, debe ser así. Lo que pasa es que eso, como es muy grande, incide en otras decisiones que no deben ser así. Entonces, en la parte tecnológica nosotros hemos avanzado. ¿Qué hemos hecho? Hemos comprado un reactor Atucha 1, a mí eso de comprar no me gusta. Hemos comprado un Candú, que es un reactor que está en Córdoba, y estamos terminando nosotros Atucha 2. Cuando dice nosotros es... En la Argentina. No, ya sé, pero Es el grupo argentino. El grupo argentino, el grupo que argentino investiga y desarrolla. y pide apoyo para temas que no conoce, pero lleva la dirección del proyecto. Y hace que las cosas se hagan. Eso, si terminamos Atucha 2 o no, no es lo importante. Lo más importante es que se está transformando en un transatlántico tecnológico. Y esta es la esencia de Atucha 2. Y en ese sentido el gobierno ha marcado ese rumbo. Va por la tecnología nuclear. Y la tecnología nuclear para nosotros es tecnología porque no le dan la tecnología mucho. Y nosotros vamos a ir desarrollando una serie de tecnologías. ¿Qué más se ha pasado en la Argentina en el área nuclear? Bueno, cuando usted va a hacer un tratamiento de cobaltoterapia, o radioterapia, o radiodiagnósticos, están todos bajo nuestro control. Es decir, todo eso es propio al desarrollo de la energía o digamos de lo nuclear. Es decir, hay unas aplicaciones médicas de altísimo orden. Esto es importante porque muchas veces la gente no tiene idea de que cuando voy a hacer estos tratamientos dependo del tema nuclear. De que nosotros le hemos autorizado a usar el equipamiento dentro de los marcos regulatorios correspondientes. Y fiscalizamos su tarea. Nos quedan realmente, yo diría que varios 45 o 50 minutos para seguir indagando sobre esto, pero ha sido realmente muy lindo poder tener esta charla y seguramente usted también saldrá con muchas incógnitas. Y lo importante de un programa de esta naturaleza es que genere muchas inquietudes. Yo le agradezco muchísimo. El programa ya se nos terminó. Gracias.